En 1957, Pedro Infante falleció con 3 esposas al mismo tiempo y 8 hijos distribuidos en 3 familias que el mundo desconocía. Uno de esos niños se enteró por la radio mientras desayunaba. Otro descubrió su verdadera paternidad a los 12 años, cuando un compañero de clase le mostró una revista. Y existe una grabación de 47 minutos, donde uno de sus hijos dice algo que derrumba por completo la imagen del ídolo nacional. Esa grabación jamás fue transmitida. Hasta hoy, las estaciones de radio la silencian. En este video verás fragmentos exactos del acta matrimonial número 18 u 847 del Registro Civil de Mérida, que prueba la bigamia, la carta de 3 páginas que Lupita Torrentera escribió en marzo de 1957 y nunca mandó, y el testimonio grabado donde Pedro Infante Torrentera explica por qué jamás pudo perdonar a su padre. Prepárate, porque esto no es la historia del ídolo, es la factura que sus hijos pagaron por su inmortalidad. 15 de abril de 1957, 9. Cedro 7 de la mañana, Ciudad de México, Colonia Lindavista. Pedro Infante Torrentera tiene 9 años. Está comiendo huevos con frijoles cuando la voz del locutor interrumpe la programación. Interrumpimos esta transmisión. Pedro Infante ha fallecido en accidente aéreo en Mérida, Yucatán. El tenedor cae de su mano. Su madre, Lupita Torrentera, se queda paralizada frente a la estufa. No llora todavía. El llanto llegará después. En ese instante solo hay shock, porque ella sabe algo que México está a punto de descubrir de la peor manera posible. Pedro Infante murió sin testamento, sin resguardo legal para ella y sus 3 hijos, sin haberlos mencionado jamás en público. Pedro Guadalupe, el hijo mayor de 9 años, ve a su madre derrumbarse. Su hermana Lupita, de 7 años, comienza a llorar sin comprender por qué. Y el bebé Pedro, de 1 año y medio, juega en la sala ajeno a que su vida acaba de transformarse para siempre. Pero espera, porque para entender este momento necesitas saber algo que México ocultó durante décadas. Pedro Infante no tuvo una familia. Tuvo 3 de manera simultánea, con actas matrimoniales válidas, con hijos legales en las 3, y la industria del cine mexicano levantó un muro de silencio alrededor de este secreto que perduró más de 40 años. Retrocedamos, porque la historia arranca 10 años antes. Lupita Torrentera tiene 23 años, bailarina del teatro lírico, ojos verdes, 1,70 de estatura, sonrisa que ilumina camerinos enteros. Pedro Infante la ve bailar una noche de junio. Él ya está casado con María Luisa León desde 1943. Ya tiene 2 hijos con ella, pero Pedro Infante nunca fue hombre de una sola mujer. Se enamoran en 3 semanas. En octubre viajan a Mérida, Yucatán. Allí contraen matrimonio civil. El acta existe, Registro Civil de Mérida, acta número 1847. Pedro firma como José Pedro Infante Cruz, Lupita como esposa legítima. Este documento será decisivo después. Guárdalo en tu mente. Regresan a Ciudad de México. Lupita cree que es la señora Infante, la única, porque Pedro no le ha revelado que María Luisa León continúa siendo su esposa, que tiene hogar con ella, que cada vez que viaja por trabajo vuelve a dormir con su primera familia. Pero aquí aparece algo que debes conocer sobre una carta. Una carta de 3 páginas, escrita a mano, que Lupita redactará en marzo de 1957, un mes antes de la muerte de Pedro. Esa carta contiene algo demoledor, algo que modifica completamente cómo entendemos esta historia. No te la revelaré todavía, pero cada detalle que viene ahora cobra sentido
cuando leas lo que ella escribió en esas páginas. Volveremos a eso. Lupita queda embarazada. Pedro Guadalupe, infante Torrentera, nace el 4 de septiembre, primer hijo de esta unión. Pedro Infante está filmando su película más conocida. Se está convirtiendo en el actor más querido de México y está mintiendo en 2 hogares distintos cada noche. Lupita descubre la realidad de la peor forma. Ve una revista. Fotografías de Pedro con María Luisa y sus hijos en una reunión familiar. El titular, La familia del ídolo de México. Lupita siente que el suelo desaparece. Confronta a Pedro. Él no niega nada. Tú también eres mi esposa, dice. Los 2 matrimonios son reales. Lupita debería marcharse, pero estamos en 1949. Ella tiene un hijo de 1 año, no tiene carrera. Pedro le jura que se divorciará de María Luisa. Dame tiempo, dice. Lupita espera. Será el primero de muchos errores. Nace Guadalupe Infante Torrentera. Segunda hija. Pedro sigue sin divorciarse, pero le compra una casa en Linda Vista. Casa hermosa, jardín, 3 recámaras. Esto demuestra que te amo, le dice. Lupita quiere creerle. Los niños necesitan un padre. Pero en 1952, mientras sigue casado con 2 mujeres, Pedro Infante conoce a alguien más. Irma Dorantes, 17 años. Pedro tiene 35. 18 años de diferencia. Es actriz joven en el set de una película. Pedro hace lo que sabe hacer, seduce, conquista, promete. Pedro Infante se casa por 3ª ocasión con Irma Dorantes. ¿Adivina dónde? Mérida. Otra vez, porque Mérida queda lejos, porque los registros son más fáciles de esconder, porque puede seguir siendo el héroe nacional mientras acumula esposas como trofeos. Ahora Pedro Infante tiene 3 matrimonios civiles activos, 3 mujeres que se creen su esposa legítima, 8 hijos entre todas. Y México no dice nada. 0. Los estudios protegen su imagen. Los periodistas protegen su imagen. Todos protegen la mentira. Y los hijos, ellos pagan. Si esta historia te está impactando, suscríbete al canal para que no te pierdas lo que viene, porque esto apenas está comenzando. Pedro Infante Torrentera tiene 6 años. Va a la escuela primaria Benito Juárez. Un compañero le pregunta, ¿tu papá es Pedro Infante, el actor? Sí, responde orgulloso. Mentiroso. Pedro Infante está casado con Irma Dorantes. Sale en todas las revistas. Tu mamá es la querida. Pedro Guadalupe llega a casa con los ojos rojos. Lupita tiene que explicarle a su hijo de 6 años qué es la bigamia, por qué su padre nunca puede recogerlo de la escuela, por qué no aparecen en revistas. Ahora piensa en esto. ¿Cómo le explicas eso a un niño de 6 años? ¿Cómo le dices que su padre eligió una mentira pública sobre su verdad privada? Ese mismo año nace Irma Infante Dorantes, primera hija de Pedro con su 3ª esposa. Pedro ahora tiene 5 hijos, 2 con María Luisa, 2 con Lupita, 1 con Irma. 5 niños que crecen con un padre que aparece y desaparece como fantasma. Lupita Torrentera está embarazada otra vez. 3er hijo con Pedro. Pero Pedro ahora dedica todo su tiempo a Irma Dorantes, la nueva, la esposa pública, la que aparece en estrenos, en restaurantes, en portadas. Lupita está sola en Linda Vista, embarazada, criando 2 niños que preguntan cada día, ¿cuándo viene papá? Octubre de 1955. Nace Pedro Infante Torrentera, el menor. Ahora son 3 hijos. Pedro visita el hospital, carga al bebé. Las cosas van a cambiar, promete. Después de 8 años de promesas idénticas, Lupita todavía quiere creerle. Nada cambiará jamás. Y aquí necesito que recuerdes algo. Esa carta, la de marzo de 1957, Lupita la está componiendo en su mente desde ahora.
cada promesa rota, cada visita cancelada, cada Navidad en soledad, todo se acumula en palabras que con el tiempo pondrá en papel. Palabras que nunca enviará, pero que sus hijos encontrarán. Y cuando las leas, todo esto adquirirá un significado completamente distinto. Pedro Infante está en la cima absoluta. Cada película es un éxito masivo. Cada canción se convierte en himno nacional. Es el hombre más famoso de México, el más adorado, el intocable. Y en Linda Vista, sus 3 hijos escuchan su voz en la radio, ven sus películas en el cine del barrio y se preguntan por qué el hombre de la pantalla nunca llega a cenar con ellos. Pedro Guadalupe tiene 8 años, lee revistas, contempla fotografías. Su padre con otra familia, una familia que importa, una familia que existe oficialmente. Él está en la familia invisible, la que no cuenta, la que debe permanecer oculta para no dañar la imagen del ídolo. El resentimiento comienza a crecer como semilla negra en el corazón de un niño. Marzo de 1957. Algo se transforma en Lupita Torrentera. Han pasado 10 años desde que se casó con Pedro, 10 años de promesas, 10 años de ser la esposa invisible. Sus hijos tienen 9, 7 y año y medio. Pedro Guadalupe empieza a formular preguntas que ella no puede responder. ¿Por qué papá nunca está? ¿Por qué tenemos su apellido si no vivimos con él? ¿Por qué en las revistas dice que está casado con otra señora? Una tarde, Lupita se sienta en la mesa de la cocina, saca papel y pluma y escribe 3 páginas a mano, con letra temblorosa al inicio, firme al final. Le escribe a Pedro todo lo que nunca pudo decirle en persona, todo lo que se tragó durante 10 años. Esa carta existe. Tengo fragmentos exactos, transcritos por sus hijos, en entrevistas posteriores, y lo que dice es absolutamente arrasador. Pero no te la daré completa todavía, porque primero necesitas entender qué ocurrió 43 días después de que la escribió. 15 de abril de 1957. Regresamos al día final. Pedro Infante despega del aeropuerto de Mérida a las 8:03 de la mañana. Piloto aficionado. Le apasiona volar. Ese día pilotea un Consolidated B-24 con 2 copilotos, Marcial Bautista y Marcial Cervantes. El avión tiene fallas mecánicas documentadas. Testigos reportarán después que vieron humo negro, motor con ruido extraño. 8:25 de la mañana. El avión se estrella en la colonia Jardín, explota en el impacto. Los 3 fallecen instantáneamente. Pedro Infante tiene 39 años, 7 meses y 2 días. La noticia llega a la radio a las 9 de la mañana, casa de Linda Vista. Lupita Torrentera está preparando el desayuno. Pedro Guadalupe se alista para la escuela. Lupita, la hija, está peinándose. El bebé Pedro juega con bloques de madera en la sala. 9:07 de la mañana. La voz del locutor. Lupita Torrentera se paraliza. Su primer pensamiento no es tristeza, es terror absoluto, porque ella sabe lo que se viene. Pedro murió sin testamento, sin protección legal para ellos, sin haberlos mencionado jamás en público. Están completamente desprotegidos. Pedro Guadalupe ve a su madre desmoronarse. Tiene 9 años. Es el hombre de la casa ahora. No lo sabe todavía, pero lo será por el resto de su existencia. El funeral es el 17 de abril de 1957, el acontecimiento más masivo en la historia del cine mexicano. Las cifras oficiales registran más de 200.000 personas. El periódico El Universal reportó 214.000. La ciudad entera se detiene. Histeria colectiva, mujeres desmayándose,
hombres llorando en la calle. Las 3 esposas asisten: María Luisa León, Irma Dorantes, Lupita Torrentera. Pero solo una está en primera fila. Solo una recibe condolencias oficiales. Solo una es reconocida como la viuda del ídolo: Irma Dorantes. Lupita Torrentera está en la parte trasera con sus 3 hijos pequeños, entre la multitud, como espectadores del sepelio de su propio padre. Pedro Guadalupe observa las cámaras enfocando a Irma, ve a los hijos de María Luisa al frente y comprende perfectamente. Incluso muerto, ellos son los hijos que no cuentan. Ahora viene lo más grave, porque la muerte de Pedro Infante no es el desenlace de esta historia, es apenas el inicio de la pesadilla real. Mayo de 1957, un mes después. Lectura del testamento. Excepto que no hay testamento, Pedro Infante murió intestado. Y cuando alguien fallece sin testamento en México, la ley determina los herederos legítimos. Aquí es donde todo se torna legalmente aterrador. México no reconoce matrimonios múltiples simultáneos. Solo el primero es válido. María Luisa León se casó con Pedro en 1943. Ese matrimonio jamás se disolvió, lo que significa que los matrimonios con Lupita Torrentera en 1947 y con Irma Dorantes en 1953 son nulos ante la ley. No existen. Y los hijos son técnicamente hijos extramaritales, no legítimos. En 1957 eso importa, eso lo transforma todo. Los abogados de la familia Infante León actúan. Sostienen que María Luisa y sus 2 hijos son los únicos herederos legales. Irma Dorantes pelea, tiene documentos, tiene acta matrimonial, pero enfrenta el mismo problema. Su matrimonio no es válido. Y Lupita Torrentera está en la posición más vulnerable. Es la esposa intermedia, la que todos saben que existió, pero nadie quiere reconocer. Tiene 3 hijos menores, 0 ingresos, 0 protección. Los abogados le proponen un acuerdo: 50,000 pesos. Comparado con la fortuna de Pedro Infante, es irrisorio. Pero Lupita no tiene opciones, no tiene dinero para costear abogados, no tiene a nadie defendiéndola. Tiene 3 niños que alimentar. Firma el acuerdo, toma el dinero y se compromete a guardar silencio público sobre los detalles. Ese silencio durará décadas hasta que se rompa de la manera más explosiva posible. ¿Recuerdas esa grabación que mencioné al principio? La de 47 minutos, donde Pedro Infante Torrentera dice algo que derrumba la imagen de su padre. Esa grabación se realizó en 1980, 23 años después de la muerte de Pedro. Y lo que contiene es evidencia directa de algo que la industria del cine mexicano intentó sepultar. Volveremos a esa grabación, porque cuando escuches lo que Pedro dice ahí, entenderás por qué ninguna emisora quiso transmitirla. Hablemos ahora de lo que ese acuerdo significó para 3 niños. Pedro Guadalupe, Infante Torrentera, crece como el hijo olvidado de un ídolo muerto. Tiene el nombre, tiene el apellido, 0 herencia, 0 amparo, 0 legado. A los 14 años trabaja, no por elección, sino por necesidad. Su madre hace lo que puede, pero 50,000 pesos no alcanzan. No para 3 hijos. No cuando portar el apellido Infante significa que todos aguardan que vivas como príncipe mientras sobrevives como huérfano. Sus compañeros de escuela lo hostigan. ¿Dónde está tu fortuna, Infante? ¿Por qué tu mamá trabaja de costurera si tu padre era millonario? Pedro Guadalupe aprende a pelear, a defenderse. Aprende que el apellido Infante no es un regalo, es una carga. Pedro Guadalupe tiene 17 años. Un periodista lo localiza. Quiere entrevistas sobre los hijos olvidados de Pedro Infante.
Pedro accede por primera vez, habla en público sin filtros, cuenta todo, el abandono, la pobreza, las promesas incumplidas. Dice que su padre tuvo 3 familias, que ellos fueron abandonados legal y emocionalmente, que la imagen de Pedro Infante como héroe nacional es una mentira edificada sobre el sufrimiento de niños invisibles. La entrevista se publica en la revista Siempre el 12 de agosto de 1965. México estalla, pero no contra el sistema. No, México estalla contra Pedro Guadalupe. Recibe amenazas. Cartas llegan a su casa. Traidor, mentiroso, hijo de... No mereces el apellido Infante. Fanáticos radicales lo encuentran en la calle, lo agreden físicamente, le dicen que se calle, que deje de manchar al ídolo, que deje de intentar robar el dinero de un muerto. Pedro Guadalupe tiene 17 años. Acaba de aprender algo devastador. Puedes ser abandonado por tu padre famoso. Puedes crecer en la pobreza mientras tu apellido adorna marquesinas. Puedes sufrir toda tu infancia, pero si dices la verdad, eres tú el villano. Hace lo único que puede. Se va. Pedro Guadalupe abandona México, parte a Los Ángeles, cambia parcialmente su nombre, deja de explicar, deja de intentar que México reconozca su dolor. Trabajará en construcción, en restaurantes, en mecánica, lo que sea con tal de mantenerse alejado de cámaras, lejos de fanáticos que aman más al Pedro Infante muerto que a los hijos del Pedro Infante real. Mientras tanto, su hermana enfrenta su propia pesadilla. Lupita Infante Torrentera tiene una historia distinta porque ella intenta algo imposible: usar el apellido Infante profesionalmente. Quiere ser cantante, tiene talento genuino, voz hermosa, rango impresionante, y tiene ese apellido que debería ser oro en la industria del entretenimiento, excepto que no lo es. No para ella. Lupita tiene 18 años. Audición para discos Musart. Canta de manera impecable. Los productores están asombrados hasta que ella pronuncia su apellido completo. Infante. ¿Familia de Pedro Infante? Ella asiente. ¿Hija? Otro asentimiento. Silencio incómodo. Te contactaremos. Nunca la contactan. Esto ocurre 6 veces. 6 casas disqueras distintas. El mismo patrón. El apellido que debería abrir puertas las cierra, porque la industria tiene un pacto, no escrito, de no explotar el apellido Infante sin el visto bueno de la familia oficial. Y Lupita no es familia oficial, es familia problemática, familia que hace preguntas incómodas. Lupita intenta cantar como Lupita Torrentera, sin el Infante. Trabaja en clubes pequeños, bares de mala muerte, fiestas privadas. Gana lo suficiente para sobrevivir, nunca para vivir. Y cada noche alguien pregunta: ¿eres familia de Pedro Infante? Por lo general miente, es más sencillo. Lupita se casa, abandona el sueño de cantar, tiene hijos, se convierte en madre y se jura que sus hijos nunca cargarán el peso de ser nietos del ídolo. Les dice que su abuelo era un trabajador común, no el mito, solo un hombre que murió antes de su nacimiento. Sus hijos crecen sin saber que llevan la sangre del actor más célebre de México. Lupita vive con ese secreto como piedra en el estómago. Pero, ¿qué pasó con el tercer hijo? El bebé que ni siquiera recuerda a su padre. Pedro Infante. Torrentera tiene la historia más peculiar, porque él no recuerda nada. 0 recuerdos del padre famoso, 0 recuerdos del funeral, 0 recuerdos de las visitas nocturnas. Nada. Su memoria arranca en un mundo donde Pedro Infante ya es un fantasma nacional. Crece escuchando relatos. «Tu padre era Pedro Infante», le dicen. Él asiente. Pero Pedro Infante no es su padre. Es el señor de las películas viejas,
una voz en discos rayados, un nombre que hace llorar a la gente mayor. ¿Cómo procesas eso? ¿Cómo asimilas que tu padre es una canción? ¿Qué es un mito cultural con el que millones tienen una relación emocional más profunda que la tuya? Pedro tiene 20 años. Su madre, Lupita Torrentera, enferma. Cáncer de páncreas. Los tratamientos son costosos. El hospital cobra 800 pesos por sesión de quimioterapia. La familia no tiene suficiente. Pedro trabaja doble turno en un taller mecánico. Su hermana Lupita también trabaja. Pedro Guadalupe manda dinero desde Los Ángeles. No alcanza. Nunca alcanza. Pedro hace lo impensable. Le solicita ayuda a la familia Infante oficial. Escribe carta a Irma Dorantes. Mi madre está muriendo. Era esposa de su esposo. Mis hermanos y yo somos hermanos de su hija. ¿Puede auxiliarnos? La carta es educada, desesperada, humilde. Nunca recibe respuesta. Lupita Torrentera fallece el 23 de noviembre de 1976. Tiene 52 años. Ha vivido 19 años como viuda no reconocida. Ha criado 3 hijos en soledad. Ha guardado silencio cuando se lo pidieron. Ha mantenido la dignidad cuando México le volvió la espalda. Muere en hospital público porque la fortuna de su esposo famoso jamás llegó a ella. En su funeral, sus 3 hijos descubren algo. Una caja de zapatos con cartas. Cartas que nunca envió. Cartas a Pedro Infante escritas durante 10 años de matrimonio secreto. Pero hay una carta específica, la de marzo de 1957, la última. Pedro Guadalupe la lee en voz alta. Sus hermanos escuchan. Y lo que dice destruye cualquier ilusión que quedara. Ahora sí es el momento. La carta completa. La carta de marzo de 1957 comienza así. Pedro, han pasado 10 años desde que me prometiste que todo cambiaría. 10 años aguardando que me eligieras, que nos eligieras, pero tú elegiste la imagen, elegiste la fama, elegiste ser el ídolo de México en lugar de ser padre de tus hijos. Continúa 3 páginas. Lupita escribe sobre noches en que Pedro prometió llegar y nunca llegó. Sobre las veces que sus hijos preguntaron ¿cuándo viene papá? Y ella inventó excusas. Sobre los cumpleaños olvidados. Sobre las navidades en soledad, mientras él posaba para fotografías con su familia real. Escribe sobre la humillación, sobre leer revistas donde Pedro habla de su esposa Irma y sus hijos, sobre ver a sus niños preguntar por qué su padre tiene otra familia más importante. Pero el párrafo más devastador está al final. Nuestros hijos llevan tu apellido, pero no tu protección. Tienen tu sangre, pero no tu reconocimiento. Y cuando te mueras, Pedro, porque todos nos morimos, ellos seguirán siendo los hijos secretos, los hijos de la amante, los hijos que México fingirá que no existen para no dañar tu estatua de héroe. Los condenaste a esto y nunca podrán escapar. Lupita escribió eso 43 días antes de que Pedro falleciera. Nunca la envió. Quizás porque sabía que no cambiaría nada. Quizás porque solo necesitaba escribir su verdad. O quizás porque todavía amaba al hombre que la condenó. Pedro Infante Torrentera lee esa carta y siente algo nuevo. Furia. Furia hacia el padre que nunca conoció. Furia hacia el sistema que los borró. Furia hacia México por preferir la mentira cómoda sobre la verdad incómoda. Y esa furia lo conduce a hacer algo en 1980 que lo cambia todo. Pedro Infante Torrentera tiene 25 años. Un periodista independiente llamado Armando Jiménez lo contacta. Quiere hacer una entrevista profunda, no para revista comercial, sino para archivo histórico, para preservar la verdad. Pedro acepta. La entrevista dura 47 minutos. Es grabada en cassette.
2 cintas Sony C90. Grabación íntegra sin editar. En esa grabación Pedro dice cosas que jamás se habían dicho públicamente. Cosas específicas, cosas verificables, cosas que contradicen por completo la narrativa oficial de Pedro Infante como padre amoroso. Minuto 23 de la grabación. Le preguntan: ¿qué piensas de tu padre? Hay una pausa, 8 segundos de silencio. Luego: mi padre no fue un héroe, no para nosotros. Fue un hombre que eligió su imagen pública sobre sus responsabilidades privadas. Fue un hombre que nos tuvo y luego simuló que no existíamos porque era más conveniente. Y México lo ayudó. Toda la industria lo ayudó. Todos eligieron la mentira porque la verdad era menos rentable. Minuto 31. Le preguntan sobre la herencia. Nos dieron 50.000 pesos entre 3 niños. ¿Sabes cuánto ganó mi padre en su última película? 500.000 pesos por una sola cinta. ¿Sabes cuántas propiedades tenía? 7 casas, 3 en Ciudad de México, 2 en Guamuchil, 1 en Mérida, 1 en Mazatlán. ¿Sabes cuántas nos tocaron? 0. Minuto 44. La pregunta final. ¿Lo perdonas? Pausa prolongada. 15 segundos de silencio en la cinta. Respiración audible. Luego: no puedo perdonar a alguien que nunca pidió perdón. Mi padre murió sin reconocernos, sin dejarnos nada, sin siquiera mencionarnos en una entrevista. ¿Cómo perdonas eso? ¿Cómo perdonas que eligió su leyenda sobre tus necesidades básicas? Esa grabación existe. Armando Jiménez intentó venderla a 6 emisoras distintas en 1981. Todas la rechazaron. Demasiado controversial. Mancha el legado de un ícono nacional. Nuestros oyentes no quieren escuchar esto. La cinta circuló en copias piratas, entre periodistas, entre historiadores, entre personas que sabían que la versión oficial de Pedro Infante era una mentira cuidadosamente construida. Pero nunca llegó a Radio Nacional, nunca fue transmitida masivamente. Hasta hoy, fragmentos de esa entrevista siguen siendo censurados en los medios grandes. ¿Por qué? Porque México protege a sus ídolos muertos más que a sus hijos vivos. Suscríbete al canal si quieres seguir conociendo estas historias que nadie más se atreve a contar. En los años 90, algo cambió. México empezó a sostener conversaciones distintas. El programa Detrás de la Fama contacta a Pedro Guadalupe. Han pasado 28 años desde que se marchó. Tiene 46 años, vida construida en California, familia propia, hijos que sí conocen a su padre. Le piden que regrese, que cuente su historia públicamente. Pedro duda. ¿Vale la pena volver? ¿Vale la pena reabrir heridas? Su hermano menor lo convence. Hazlo por mamá. Ella nunca pudo defenderse. Alguien tiene que decir la verdad. Pedro Guadalupe regresa a México. 18 de marzo de 1994. La entrevista se transmite en horario estelar. 9 de la noche, Canal 13. Por primera vez en 37 años, uno de los hijos olvidados habla sin filtros en televisión nacional. Lo relata todo: el abandono sistemático, la pobreza mientras el apellido brillaba en marquesinas, las amenazas tras su primera entrevista en 1965, el exilio forzado, la muerte de su madre sin recursos, la carta, la grabación, todo. Rating 24,3 puntos. Más de 8 millones de personas mirando. México reacciona dividido. La mitad se escandaliza. Mentiroso, busca dinero, mancha al ídolo. Pero la otra mitad comienza a preguntar: ¿cuántos otros hijos secretos? ¿Cuántas otras familias? ¿Por qué la industria protegió esto durante décadas? Y entonces surge evidencia que nadie anticipaba. El historiador Gustavo García
publica el libro No me parezco a nadie. La vida de Pedro Infante. Investigación exhaustiva, 5 años de trabajo, acceso a archivos privados, testimonios de 47 personas que trabajaron con Pedro. El libro confirma con documentos lo que los hijos llevaban afirmando durante décadas. Pedro Infante tuvo 3 esposas simultáneas, 8 hijos reconocidos y posiblemente más sin reconocer. García incluye copias de las 3 actas matrimoniales. Mérida, 1947. Ciudad de México, 1943. Mérida, 1953. Documentos legales que prueban la bigamia múltiple. También incluye declaraciones de empleados de los estudios cinematográficos que lo sabían y callaron. El libro vende 180.000 copias en 6 meses, récord para una biografía no autorizada en México, porque resulta que el país estaba listo para una verdad compleja, listo para aceptar que su ídolo era humano, defectuoso, y que sus decisiones arruinaron vidas reales. Pero aceptar la verdad no cambió nada para los hijos olvidados. Hoy, 2025. Los hijos de Pedro Infante y Lupita Torrentera tienen más de 70 años. Pedro Guadalupe. Infante Torrentera reside en Los Ángeles. Tiene 77 años. Regresa a México de vez en cuando. Da entrevistas cuando se lo solicitan, pero no tiene relación con la familia Infante oficial. Nunca la tuvo, nunca la tendrá. Son desconocidos que comparten apellido y sangre, pero nada más. En una entrevista de 2019 le preguntaron: ¿alguna vez los otros hijos de Pedro Infante te contactaron? Respuesta: una vez Lupita Infante León me llamó en 1998. Hablamos 12 minutos. Fue incómodo para ambos. No volvimos a hablar. Somos de mundos distintos. Ella creció con el apellido Infante como privilegio. Yo lo cargué como maldición. Lupita Infante Torrentera vive en Ciudad de México. Tiene 75 años. Trabaja en una oficina administrativa. Vida tranquila. Nietos. Rutina. Cada 15 de abril, los periodistas la llaman. Quieren entrevistas sobre el aniversario. Cada año dice lo mismo. Ya conté mi verdad, no necesito repetirla. En 2015, publicó un libro de memorias titulado La hija invisible. 180 páginas, editorial independiente, tiraje de 3.000 ejemplares. Nunca llegó a librerías grandes. En ese libro relata algo que no había dicho antes. Cuando tenía 16 años conoció a Irma Dorantes en un evento. Se acercó, se presentó. Soy Lupita Infante Torrentera, hija de Pedro Infante. Irma la miró fijamente. Pedro no tuvo hijas con ese apellido y se alejó. Eso fue todo. Pedro Infante Torrentera murió el 3 de agosto de 2018. Tenía 63 años, infarto cardíaco. En su funeral ningún integrante de la familia Infante oficial estuvo presente. 0. Ni flores, ni condolencias, nada. Pero sí asistieron 200 personas que lo conocieron como Pedro, no como el hijo de, sino solo como Pedro, mecánico, amigo, vecino, padre, abuelo, hombre que cargó un apellido demasiado pesado toda su vida. Antes de morir, Pedro grabó un video para sus hijos. 8 minutos. Celular Samsung, grabado en la sala de su casa en Naucalpan. En ese video dice algo que resume toda esta historia. No elijan la fama sobre la familia, no elijan la imagen sobre la verdad, porque al final lo único que permanece real son las personas que aman y cómo las trataron. Todo lo demás es humo. Mi padre eligió el humo y nosotros pagamos esa decisión toda nuestra vida. No cometan ese error. ¿Qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que los ídolos son construcciones colectivas. Pedro Infante, el ídolo, es real
Existen películas, canciones, memoria cultural. Pero Pedro Infante el hombre también fue real. Y ese hombre tomó decisiones que destruyeron vidas mientras edificaba su inmortalidad. Aprendemos que las víctimas del abandono no son solo quienes fueron abandonados, son también las generaciones siguientes, nietos que nunca conocieron al abuelo famoso, hijos que crecieron con padres emocionalmente fracturados. El trauma no concluye cuando el agresor muere. Se transmite, se hereda, se convierte en legado invisible que nadie menciona en las biografías oficiales. Aprendemos que México, como muchas culturas, prefiere héroes simples. Prefiere que Pedro Infante sea solo el ídolo apuesto con voz de ángel. No quiere saber del hombre con 3 familias simultáneas, del padre que frecuentaba a algunos hijos y olvidaba a otros, del esposo que prometía cambiar y nunca lo hacía, porque esa verdad complica la nostalgia, y la nostalgia vende más que la complejidad. Pero los hijos de Lupita Torrentera existieron, vivieron, sufrieron, y su historia importa exactamente igual que las películas, quizás más, porque ellos son la evidencia de que detrás de cada ídolo hay personas reales pagando el precio de esa idolatría. Los hijos de Pedro Infante no eligieron su apellido, no eligieron ser los olvidados, no eligieron cargar el peso de un legado que los aplastó, pero vivieron con esas consecuencias cada día de sus vidas. Esa es la historia real, la que México intentó enterrar, la que finalmente sale a la luz. Pero espera, porque hay algo más que nadie sabe, algo que no te conté, algo que los hijos de Lupita Torrentera descubrieron en 2003 y que transforma completamente esta historia, porque resulta que Pedro Infante no tuvo solo 3 familias secretas, tuvo al menos 4. Y el cuarto hijo no reconocido apareció 46 años después de la muerte del ídolo, con pruebas de ADN, con documentos, con una historia que hace que todo lo anterior parezca solo la punta del iceberg. Ciudad de México. Un hombre de 52 años, llamado José Cruz Infante, solicita una reunión con Pedro Guadalupe Infante Torrentera. Afirma ser su hermano, medio hermano, hijo de Pedro Infante, con una mujer llamada Socorro Cruz. Pedro Guadalupe acepta reunirse, más por curiosidad que por otra razón. Ha escuchado rumores durante décadas, rumores de otros hijos, otros abandonos, pero nunca con evidencia sólida. José Cruz llega con una caja. Dentro hay fotografías, cartas y un documento legal que hace que Pedro Guadalupe sienta que el piso desaparece bajo sus pies otra vez. Es un acta de nacimiento de José Cruz Infante, nacido el 14 de febrero de 1951 en Culiacán, Sinaloa. Padre registrado, José Pedro Infante Cruz. Madre, Socorro Cruz Hernández. Mi madre laboraba en uno de los hoteles donde tu padre se hospedaba cuando filmaba, dice José. Se conocieron en 1950. Ella tenía 19 años. Él le prometió que se casaría con ella. Le prometió que la cuidaría. Cuando quedó embarazada, él le entregó dinero, 5,000 pesos, y le dijo que nunca mencionara su nombre públicamente. Pedro Guadalupe examina el acta. Es auténtica, no hay duda. La firma de Pedro Infante está ahí. Reconoció al hijo ante la ley, pero nunca lo mantuvo, nunca lo visitó, nunca lo mencionó. ¿Por qué esperaste tanto?, pregunta Pedro Guadalupe. ¿Por qué hasta ahora? José baja la mirada. Mi madre me hizo prometer que no buscaría a la familia mientras ella viviera. Decía que sería demasiado doloroso, que solo provocaría más problemas. Ella falleció en 2002 y yo necesitaba saber, necesitaba conocer a mis hermanos, necesitaba confirmar que no estaba solo en esto. Pedro Guadalupe abraza a José
porque comprende exactamente lo que significa crecer como el hijo invisible de un hombre que México adora. Pero José no es el único. Aparece otra mujer, Carmen Méndez, 58 años. Afirma ser hija de Pedro Infante. Nació en 1949 en Guamuchil. Su madre, Estela Méndez, laboraba como estilista en los sets de filmación. Tiene fotografías de su madre con Pedro. Tiene cartas donde Pedro le promete apoyo económico. No tiene acta de nacimiento con el nombre de Pedro porque su madre nunca lo registró. Tenía miedo. Miedo a las represalias, miedo a perder su trabajo, miedo a ser destruida por los estudios que resguardaban la imagen de su estrella principal. Carmen solicita una prueba de ADN. Desea comparar su material genético con el de los hijos reconocidos de Pedro Infante. La familia Infante oficial rechaza. Es una buscadora de dinero, declaran. Una oportunista que quiere aprovecharse del apellido. Pero Pedro Guadalupe y José Cruz Infante aceptan. Se realizan la prueba con Carmen. Los resultados llegan en octubre de 2007. Compatibilidad del 99,8%. Carmen Méndez es hermana de Pedro Guadalupe y José Cruz, hija de Pedro Infante. Otro hijo olvidado, otra vida afectada por el mismo patrón de abandono. Y entonces las compuertas se abren. Un hombre en Mazatlán contacta a un abogado. Dice ser hijo de Pedro Infante. Tiene 54 años. Su madre, ya fallecida, le confesó en su lecho de muerte quién era su padre real. Tiene cartas, tiene fotografías, quiere reconocimiento. Una mujer en Guanajuato hace lo propio. 60 años, misma historia. Madre que trabajó en la industria del cine. Embarazo, promesas, abandono, silencio comprado con dinero que nunca fue suficiente. Otro más y otro y otro. Para 2012 hay al menos 7 personas reclamando ser hijos no reconocidos de Pedro Infante. Todas con historias similares, todas con algún tipo de evidencia, fotografías, cartas, testimonios de familiares. Los estudios genéticos que se logran concretar confirman que al menos 3 son legítimos. Los demás nunca llegan a realizarse la prueba porque la familia Infante oficial se niega rotundamente a cooperar. Y sin una orden judicial, que en México es casi imposible de obtener para estos casos, las pruebas no pueden efectuarse. Pero aquí viene algo aún más oscuro. Un periodista de investigación llamado Ricardo Pacheco publica un artículo explosivo en la revista Proceso. Título: Los 40 hijos de Pedro Infante. El secreto mejor guardado del cine mexicano. Pacheco investigó durante 3 años. Habló con más de 100 personas, ex colaboradores de estudios, maquillistas, camarógrafos, asistentes de producción. Y lo que encontró es estremecedor. Según los testimonios, Pedro Infante sostuvo relaciones con decenas de mujeres a lo largo de su carrera. Los estudios cinematográficos contaban con un fondo de discreción, específicamente para gestionar las consecuencias. Cuando una mujer quedaba embarazada, el estudio enviaba a un abogado. Le ofrecían dinero a cambio de silencio absoluto, de nunca mencionar el nombre de Pedro Infante en público. La suma estándar en los años 50, entre 3.000 y 10.000 pesos, según qué tan visible era la mujer. Si era actriz o trabajaba en la industria, el pago era mayor, el riesgo de exposición era más alto. Pacheco documenta al menos 12 casos confirmados de mujeres que recibieron esos pagos y estima que podría haber hasta 40 hijos no reconocidos de Pedro Infante repartidos por todo México. 40. ¿Puedes imaginar eso? 40 personas viviendo con un apellido secreto. 40 personas que crecieron sabiendo que su padre era el ídolo de México, pero que jamás
pudieron decirlo en voz alta. 40 vidas marcadas por el mismo patrón. El artículo genera conmoción, pero solo por un momento, porque para 2014 México tiene otras preocupaciones, otros escándalos, y la historia de los hijos de Pedro Infante vuelve a sepultarse bajo el ruido de la actualidad. Pero los hijos no desaparecen, siguen ahí, viviendo, sobreviviendo, cargando ese apellido que nunca pudieron usar libremente. Se forma un grupo, Hijos No Reconocidos de Pedro Infante. Es un grupo de Facebook, tiene 237 integrantes. No todos son hijos, algunos son nietos, bisnietos, familiares de mujeres que sostuvieron relaciones con Pedro Infante y fueron pagadas para callar. El grupo comparte historias, fotografías, documentos, apoyo emocional, porque resulta que hay algo profundamente sanador en saber que no estás solo, que tu experiencia no fue única, que el abandono que sentiste fue parte de un patrón sistemático. Pedro Guadalupe, Infante Torrentera, se une al grupo en 2020. Tiene 72 años. Lee las historias, observa las fotografías y llora. Llora por todas las vidas rotas, por todas las madres solteras que criaron hijos en soledad, mientras el padre aparecía en portadas de revistas, por todos los niños que crecieron preguntándose por qué su padre los abandonó. En una publicación del grupo en marzo de 2020, Pedro escribe: «Durante años creí que éramos solo nosotros tres, mi hermana Lupita, mi hermano Pedro y yo, los hijos olvidados. Pero ahora veo que somos muchos más, y eso me parte el corazón, porque significa que mi padre no aprendió, que el patrón se repitió una y otra vez, y que la industria que lo amparó es cómplice de todo este dolor». La publicación recibe 847 reacciones, 312 comentarios, cada uno con una historia similar, cada uno con el mismo dolor. Pero hay algo más en esa conversación digital, algo que no existía antes, algo que los hijos de Lupita Torrentera nunca tuvieron en los años 50, 60, 70. Hay validación, hay comunidad, hay testigos que dicen: sí, tu dolor es real, tu experiencia importa, y no es tu culpa. 3 de los hijos no reconocidos demandan a la sucesión de Pedro Infante. Buscan reconocimiento legal. Quieren su parte de las regalías que las películas y canciones de Pedro Infante continúan generando, porque 65 años después de su muerte, Pedro Infante sigue produciendo dinero, millones de pesos al año. La demanda legal es rechazada. El argumento: ha transcurrido demasiado tiempo. Los plazos de prescripción expiraron hace décadas. Además, sin pruebas de ADN directas del cuerpo de Pedro Infante, que fue cremado, es imposible probar paternidad legalmente. Los 3 hijos pierden el caso, pierden el dinero invertido en abogados, pierden años en el proceso y pierden la última oportunidad de ser reconocidos oficialmente, pero no pierden la verdad. Porque la verdad salió. Ya está documentada, ya está en libros, en artículos, en grupos de Facebook, en conversaciones familiares. Pedro Infante tuvo múltiples familias secretas, abandonó de manera sistemática a sus hijos, y la industria del entretenimiento mexicano lo protegió porque la leyenda valía más que la verdad. Y aquí está la parte más perturbadora de toda esta historia. En 2024, el gobierno de Sinaloa anuncia planes para un nuevo museo dedicado a Pedro Infante en Guamúchil, su ciudad natal. Inversión: 45 millones de pesos. El museo celebrará la vida y el legado del ídolo inmortal. Pedro Guadalupe Infante Torrentera
ahora con 76 años, redacta una carta abierta al gobernador de Sinaloa. La carta se publica en varios periódicos en abril de 2024. En ella, Pedro escribe: «Señor gobernador, van a destinar 45 millones de pesos a celebrar a un hombre que abandonó sistemáticamente a sus hijos. Van a levantar un monumento a alguien que eligió su imagen sobre sus responsabilidades. Van a enseñarle a las nuevas generaciones que puedes ser un héroe mientras destruyes vidas en privado. Esos 45 millones podrían emplearse mejor, en educación, en hospitales, en las familias que mi padre dejó en la pobreza. Pero lo entiendo, la leyenda vende, la verdad no. Siempre ha sido así. La carta se vuelve viral. Más de 2 millones de vistas en redes sociales. Los comentarios están divididos. La mitad dice: tiene razón, dejemos de idolatrar a hombres que causaron tanto daño. La otra mitad está resentido. Pedro Infante fue un gran artista. Su vida personal no importa. Pero algo está cambiando, porque entre los comentarios aparece algo nuevo. Jóvenes, generación Z, millennials, diciendo: no sabía esto sobre Pedro Infante. Gracias por contarlo. Necesitamos conocer la historia completa de nuestros ídolos. El museo se construye de todos modos. Se inaugura en noviembre de 2024. Pedro Guadalupe no asiste. Ninguno de los hijos de Lupita Torrentera asiste. Ninguno de los hijos no reconocidos asiste. Pero el museo tiene una pequeña sección en el tercer piso, en una esquina, llamada La vida privada de Pedro Infante. Allí, en un panel de 2 metros por 1, se menciona brevemente que Pedro Infante tuvo relaciones complejas y varias familias. No mencionan el abandono, no mencionan los hijos olvidados, no mencionan los pagos de silencio, no mencionan las 40 vidas potencialmente destruidas. Mencionan relaciones complejas. Eso es todo. Y eso te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo México continúa manejando esta historia. Hoy, enero de 2025, Pedro Guadalupe, Infante Torrentera, tiene 77 años. Su hermana Lupita tiene 75. José Cruz Infante tiene 74. Carmen Méndez tiene 76. Y hay decenas más, algunos mayores, algunos ya fallecidos, todos con la misma historia, todos con el mismo apellido secreto. ¿Qué les queda? ¿Qué les queda después de vivir toda una vida como los hijos que no contaron? Les queda la verdad, les queda el testimonio, les queda la comunidad de personas que comprenden exactamente lo que vivieron. Y les queda la esperanza de que algún día México madure lo suficiente para admitir que sus ídolos eran humanos, defectuosos, a veces terribles en sus decisiones personales, y que eso no borra su arte, pero tampoco justifica el daño que causaron. Pedro Guadalupe concedió una última entrevista en diciembre de 2024. Le preguntaron: «Después de todo esto, después de toda una vida cargando esta historia, ¿qué quieres que la gente entienda?». Su respuesta: «Quiero que sepan que detrás de cada ídolo hay personas reales, familias reales, niños reales, que crecen preguntándose por qué no fueron suficientes. Mi padre fue un gran artista, eso no lo discuto. Sus películas son hermosas, sus canciones son inmortales, pero también fue un padre terrible. Y esas dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. México necesita aprender a sostener ambas verdades sin aniquilar la otra. Porque si seguimos amparando leyendas a costa de verdades, seguiremos repitiendo los mismos patrones y más niños crecerán sintiéndose invisibles a la sombra de un gigante. Los hijos de Pedro Infante no eligieron su destino, no eligieron ser olvidados,
No eligieron cargar ese apellido que abre puertas para algunos y las cierra para otros. Pero vivieron, sobrevivieron. Y finalmente, después de décadas de silencio, contaron su verdad. Esta es esa verdad completa, sin filtros, sin romantización. La historia real de los hijos olvidados de Pedro Infante, la factura que pagaron por la inmortalidad de su padre, el precio verdadero de la leyenda. Y ahora tú la conoces entera, sin excepciones. Si esta historia te impactó, compártela, porque hay más hijos de ídolos viviendo en las sombras, más verdades enterradas bajo leyendas cuidadosamente construidas. Y la próxima semana vamos a desenterrar otra. Investigamos a Jorge Negrete, el otro gran ídolo de la época de oro. ¿Cuántos hijos secretos tuvo? ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Por qué nadie habla de esto? Y sobre todo, ¿qué revela todo esto sobre cómo México construye y protege sus mitos nacionales a costa de vidas reales? Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te lo pierdas. Te veo ahí.